Salmo número 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás de mi salvación, de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay descanso para mí. Pero tú eres el Santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron salvados. En ti esperaron y no quedaron confundidos. Pero yo soy un gusano, no un hombre, afrenta del vulgo y desprecio del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí. Tuercen los labios, menean la cabeza. Se encomendó al Señor que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. Tú me sacaste del seno materno, me confiaste al pecho de mi madre. A ti fui entregado desde antes de nacer. Desde el seno materno tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, y no hay quien me socorra. Me rodean muchos toros, me cercan los poderosos de Basán. Abren contra mí sus fauces, como león que desgarra y ruge. Como agua me derramo, se dislocan todos mis huesos. Mi corazón como cera, se derrite en mis entrañas. Mi garganta está seca como una teja. Mi lengua se me pega al paladar. Me aprietas contra el polvo de la muerte. Perros me rodean, me cerca una banda de malvados. Me taladran las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Me miran, se regocijan viéndome. Se reparten entre ellos mis vestidos y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven pronto en mi ayuda. Libra mi alma de la espada y mi vida del poder del perro. Sálvame de las fauces del león y de los cuernos de los toros salvajes. Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo, glorifíquenlo. Descendencia de Jacob, témanlo, descendencia de Israel, porque no ha despreciado ni tenido en poco la aflicción del pobre. No le escondió su rostro. Cuando clamó a él, lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran asamblea, mis votos cumpliré ante los que te temen. Comerán los pobres y quedarán saciados. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón para siempre. Lo recordarán y volverán al Señor, todos los confines de la tierra. Se postrarán ante él todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino. Él gobierna a las naciones. Solo ante él se postran los que duermen en la tierra. Se inclinan ante él los que bajan al polvo. Para aquel que ya no puede conservar su vida, su descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Así actuó el Señor. Para comenzar, el Salmo 22 es una de las expresiones más profundas de angustia, fe y esperanza jamás escritas. Inicia con una súplica que ha resonado a lo largo de los siglos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras que luego repetiría Jesús en la cruz. Esta exclamación no es un reclamo de pérdida de fe, sino el clamor desgarrado de quien, en medio de un dolor extremo, sigue dirigiéndose a Dios. La relación sigue viva, aunque el alma esté herida. Acto seguido, el salmista describe su aflicción como una ausencia de respuesta. Clama de día y de noche, pero parece no encontrar consuelo. Aquí se expresa el drama del creyente que permanece fiel incluso cuando el silencio del cielo parece prolongarse. Sin embargo, este dolor no se convierte en desesperanza, porque en el versículo 3 reconoce: Tú eres el Santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Es decir, aunque no sienta la presencia de Dios, el salmista sabe que Él es digno de alabanza y que está obrando. A continuación, trae a la memoria la fidelidad de Dios con sus antepasados. En ti esperaron nuestros padres, y tú los libraste. Este recuerdo histórico actúa como ancla espiritual. A pesar de la prueba actual, el salmista no olvida que Dios ha sido fiel, y por tanto puede seguir siéndolo. Esto es motivador. Cuando no vemos a Dios obrando en el presente, podemos mirar al pasado y recordar que Él nunca falla. Después, el tono se vuelve aún más desgarrador. El salmista dice: Soy un gusano, no un hombre, indicando el nivel de humillación y desprecio que está soportando. Es rechazado por el pueblo, burlado por los que lo ven y atacado con sarcasmo. Pero incluso en ese punto de quiebre, su confianza no se extingue. En el versículo 9, declara que desde el vientre de su madre
ha estado bajo la protección de Dios. En otras palabras, su relación con Dios no es ocasional ni temporal, sino eterna y profunda. Ahora bien, lo más estremecedor es la descripción gráfica del sufrimiento. Me taladran las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Reparten mis vestidos. Estas frases han sido interpretadas como una profecía mesiánica, una figura que sufre de manera atroz, pero cuya entrega tendrá un propósito divino. Para el creyente cristiano, esto apunta claramente a Cristo crucificado, y por ello el Salmo 22 es uno de los más citados en la liturgia de la Semana Santa. Sin embargo, esta no es solo una oración de dolor. A partir del versículo 19, el tono comienza a cambiar. El salmista clama nuevamente: Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven pronto en mi ayuda. Esta súplica es una bisagra entre la desolación y la esperanza. A pesar de todo lo vivido, el salmista sigue confiando en que Dios puede intervenir, rescatar, restaurar. Desde ahí, la esperanza florece. En el versículo 22 dice: Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, lo cual indica que una vez superada la prueba, el testimonio será proclamado. El sufrimiento no es en vano, dará paso a una alabanza pública. La fe probada se convierte en testimonio vivo. A continuación, llama a toda la comunidad a unirse en adoración. Los que temen al Señor, alábenlo. Ya no habla desde la angustia, sino desde una certeza transformadora. Dios no ha despreciado al pobre ni ha escondido su rostro. Al contrario, ha escuchado el clamor y ha respondido. Esta es una de las promesas más motivadoras de toda la Escritura. Dios nunca abandona a quien le busca con un corazón sincero. La última parte del Salmo expande la visión. Ya no se trata solo de una salvación personal, sino de un impacto global. Todos los confines de la tierra recordarán al Señor. Esto anticipa una adoración universal, una humanidad que reconoce la soberanía divina. Aún aquellos que han muerto se postrarán, y las generaciones futuras hablarán de su justicia. El cierre del Salmo 22 es poderoso. Así actuó el Señor. Es una afirmación final, una declaración rotunda de que Dios es fiel, justo y digno de ser proclamado por todos los siglos. La historia de dolor se transforma en canto de victoria, el lamento en alabanza, la cruz en esperanza. El Salmo 22 es una joya espiritual. Es un espejo donde el alma doliente puede reconocerse, pero también una ventana abierta hacia la promesa de restauración. Nos enseña que no hay prueba que no pueda ser transformada por la gracia de Dios, y que aun cuando parezca que Él está lejos, su amor sigue obrando en lo profundo. En tiempos de angustia, cuando las palabras de clamor parecen perderse en el silencio, este salmo nos recuerda que Dios no se esconde. A su debido tiempo actúa, y cuando lo hace para redimir, restaurar y dar un testimonio que inspire a generaciones. Salmo número 110. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el cetro de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré, como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor está a tu derecha, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará a las naciones, amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra. Beberá del torrente en el camino, por eso levantará la cabeza. Desde el primer versículo, el Salmo 110 nos introduce en una escena majestuosa, profética y profundamente espiritual. El salmista, inspirado, escucha un oráculo celestial. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha. Esta frase ha sido uno de los pilares teológicos más potentes en toda la historia de la fe cristiana, pues se interpreta como una revelación del Padre hablando al Hijo, anunciándole su exaltación y autoridad absoluta. Lo que aquí se muestra no es solo una imagen de honor, sino de supremacía.
Sentarse a la derecha del trono es ocupar el lugar de gobierno, el espacio reservado para aquel que comparte el poder del Rey eterno. Luego, la promesa sigue con fuerza. Haré de tus enemigos estrado de tus pies. Esta afirmación no es una simple declaración de victoria, es una visión de dominio pacífico y completo. Todo lo que se ha opuesto será finalmente sometido, no con violencia desmedida, sino con autoridad divina. Es el anuncio de que la última palabra la tendrá Dios, y que aquellos que han resistido su justicia no prevalecerán para siempre. A continuación, el Salmo revela que, desde Sión, extenderá el Señor el cetro de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Esta frase pone en evidencia que el dominio del ungido de Dios no está limitado a un rincón sagrado, sino que se expande desde Sión, el centro espiritual del pueblo, hasta los confines del mundo. Lo maravilloso es que esta autoridad no se ejerce desde un lugar lejano al conflicto, sino justo en medio de los enemigos. Es una promesa gloriosa para todo creyente. La autoridad de Dios se manifiesta incluso cuando los enemigos rodean, cuando las circunstancias parecen hostiles. Allí, en medio del campo de batalla, el Señor gobierna. Seguidamente, la poesía del Salmo se eleva aún más. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré, como rocío, antes de la aurora. Esta declaración es profunda, llena de misterio y belleza. El salmista está viendo una revelación trascendente, una figura real, celestial, que no ha sido colocada allí por manos humanas, sino que ha sido engendrada por Dios mismo, como un rocío que surge antes del amanecer, silencioso y puro. Esta imagen representa una autoridad que no viene de herencia humana, sino de un acto divino. Y ese nacimiento antes de la aurora nos habla de eternidad. Antes de que la luz del mundo apareciera, ya había sido establecida esta gloria. Pero el versículo más contundente de este salmo, y tal vez el más citado teológicamente, es el siguiente. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Aquí la palabra jurado indica una decisión irrevocable, un decreto divino sellado. Este personaje, que ya ha sido mostrado como Rey y Señor, también es presentado como sacerdote eterno, pero no según el orden de Aarón, sino según el enigmático sacerdote rey Melquisedec, que aparece fugazmente en el libro del Génesis y que no tiene genealogía ni descendencia conocida. Es una figura que representa un sacerdocio puro, eterno y universal. Esta doble función de rey y sacerdote es única, y para el creyente cristiano, esta figura profética apunta directamente a Jesucristo, Rey glorificado y sumo sacerdote que intercede por nosotros eternamente. Después, el tono del Salmo gira nuevamente hacia el combate. El Señor está a tu derecha, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Aquí se nos muestra que el mismo Dios que le dio autoridad a su ungido, también es quien pelea a su favor. No es un rey que actúa solo, sino uno respaldado por el poder supremo. El quebrantamiento de los reyes no se refiere a reinos específicos, sino a toda forma de soberbia humana que se levante contra el plan divino. En el día de la justicia, ninguna altivez resistirá. El versículo siguiente nos muestra la escena con más intensidad. Juzgará a las naciones, amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra. Aunque el lenguaje es fuerte, lo que refleja es la certeza de que habrá un juicio verdadero, donde la justicia no será burlada. No se trata de violencia gratuita, sino de un fin definitivo al mal. Aquellos que se rebelaron contra Dios, que hicieron sufrir a los inocentes, no escaparán a su juicio. Este pasaje es, para los creyentes, un llamado a confiar en que la justicia divina sí llega, aunque tarde a nuestros ojos. Por último, el Salmo concluye con una imagen poderosa y enigmática. Beberá del torrente en el camino, por eso levantará la cabeza. Esta escena es sutil, pero cargada de significado. Nos habla de un rey que, en medio de la batalla o del camino, se detiene a beber de un arroyo.
no se rinde, no desfallece, sino que se refresca. Y luego, levanta la cabeza, señal de victoria, de dignidad, de fuerza renovada. Aún en el combate, este rey no es vencido. Tiene acceso a la fuente que le da vigor. Todo el Salmo 110 es una joya mesiánica. Habla de autoridad, de gobierno espiritual, de promesa eterna, de juicio justo y de victoria final. Es un canto que nos levanta la mirada para recordar que Dios ya ha designado a su ungido y que nada ni nadie podrá frustrar sus planes. Cuando sentimos que el mal avanza, que la injusticia gana terreno, que los enemigos de la verdad se multiplican, este salmo nos recuerda que el cetro del poder de Dios sigue extendido desde Sión, que el ungido sigue reinando, y que hay un trono eterno, firme, delante del cual toda rodilla se doblará. Este salmo también es una inspiración para el creyente. Tú no eres gobernado por el caos, ni por los caprichos del mundo. Tu vida está bajo el dominio de un Rey eterno, sacerdote fiel, que no solo gobierna desde los cielos, sino que también intercede por ti como Melquisedec. Y mientras caminas por la vida, si te cansas, hay un torrente en el camino. Bebe de esa presencia viva de Dios. Refresca tu alma, porque tarde o temprano levantarás la cabeza también. Salmo número 78. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Atiende a las palabras de mi boca. Abriré mi boca para un dicho, y anunciaré enigmas del pasado, cosas que hemos oído y conocido, que nuestros padres nos contaron. No las esconderemos a nuestros hijos, contaremos a la generación futura las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Él estableció una ley en Jacob y puso una enseñanza en Israel que mandó a nuestros padres que la enseñaran a sus hijos, para que la generación futura la conociera, los hijos que nacerán, y la contaran a sus hijos, para que en Dios pusieran su confianza y no olvidaran las obras de Dios, sino guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, generación obstinada y rebelde, generación de corazón inconstante, que no firmó alianza con Dios. Olvidaron las obras de Dios, las maravillas que les había mostrado, sus prodigios y señales que les ordenó en Egipto, en la tierra de Cam, sus órdenes que dispuso junto a su pueblo. Pero él, con una mano fuerte, sacó a su pueblo, y con un brazo extendido los hizo salir. Dividió el mar delante de ellos, y les hizo pasar en medio del agua, y los condujo con nube durante el día, y con luz de fuego durante la noche. Partió la roca en el desierto, y les dio a beber como de un gran abismo. Sacó aguas de la peña, como ríos que corren, pero siguieron pecando contra él, y rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pusieron a Dios a prueba y no creyeron en sus obras, murmuraron contra él en su tienda, y no escucharon la voz del Señor. Él, sin embargo, los salvó milagrosamente, para que su mano se mostrara fuerte, y se exaltara su poder. Pero ellos siguieron pecando, y no creyeron en sus prodigios. Así su corazón se volvió insensible, y fueron rebeldes como sus padres, se apartaron como un arco traicionero. En el campamento le hicieron jurar a Dios, y hablaron con labios mentirosos. Pero él, lleno de compasión, perdonó su culpa, y no los destruyó. Sí, muchas veces contuvo su cólera, y no despertó todo su enojo. Recordó que eran carne, un viento que pasa y no vuelve. ¿Cuántos días pensó no derribarlos? ¿Cuántos momentos no tuvo piedad de ellos? Su ira duró un instante, pero su favor toda la vida. Por la mañana hay llanto, pero la alegría llega con el atardecer. Él pensó en ellos y tuvo compasión, y en su amor grande los tuvo en cuenta, porque era como un hombre que cuida a su hijo, y se compadece del hijo de quien lo alimenta. Porque ellos se rebelaron contra él, y lo provocaron en su corazón. Hicieron que Dios se volviera su enemigo, y se rebelaron contra su santo. Pero Dios, que es rico en misericordia, perdonó la culpa y no los destruyó. Muchas veces contuvo su cólera, y no despertó toda su ira. Recordó que eran carne, un viento que pasa y no vuelve. ¿Cuántas veces se enojó contra ellos en el desierto, en la tierra estéril e inhóspita, donde él los golpeó con su furor, con su enojo y con desgracias, con calamidades que enviaba? Su alma aborrecía a sus elegidos, y rechazó la tienda de José, pero todavía se acordó de ellos, y les tuvo compasión según la abundancia de su misericordia, porque pensó en el pacto, y se arrepintió conforme a la multitud de sus misericordias.
Él hizo para su pueblo misericordia y redimió a sus elegidos. Los sacó de la esclavitud y se acercó a ellos con poder. Los hizo entrar en su santuario, con alegría y acciones de gracias, a cantar alabanzas a su nombre. Así se cumplió su palabra, y no se olvidó de su alianza. De la generación a la generación, dejó el mandato para que lo observaran, y reveló a Jacob su ley, y a Israel sus mandatos y decretos. Los hizo conocer la tierra prometida, los países que debían heredar. Su pueblo se estableció allí, y ellos tomaron posesión del fruto de su trabajo. Dios los hizo vivir en la prosperidad, y no sufrieron ninguna desgracia. Él les protegió contra sus enemigos, y puso su poder a favor de ellos. Su corazón se alegró con ellos, y les enseñó la sabiduría. Así su palabra estaba cerca de ellos, y sus mandatos eran su guía. El Salmo 78 es un salmo histórico y didáctico que nos invita a recordar y aprender de las grandes obras que Dios hizo con el pueblo de Israel. En él se resalta la importancia de transmitir la sabiduría divina a las nuevas generaciones para que no olviden el camino del Señor ni sus mandamientos. Desde el principio, el salmista nos pide prestar atención a su enseñanza, porque su objetivo es abrir el corazón para que se grabe en la memoria el poder y las maravillas de Dios. Es fundamental entender que el pasado de Israel no es solo historia, sino una fuente viva de lecciones para nuestra vida espiritual. Además, se destaca cómo el pueblo de Dios muchas veces fue rebelde y olvidó sus milagros, lo que les llevó a sufrir consecuencias y castigos. Esto nos recuerda que la desobediencia trae dificultades, pero también nos muestra la paciencia y la misericordia infinitas de Dios, que siempre estuvo dispuesto a perdonar y restaurar. Por otro lado, el Salmo revela el poder soberano de Dios al dominar la naturaleza y proteger a su pueblo, como cuando hizo que brotara agua en el desierto o proveyó alimento en tiempos de necesidad. Así, aprendemos que confiar en Dios en medio de la adversidad es la clave para experimentar su providencia y cuidado constante. Finalmente, el Salmo 78 nos invita a enseñar a nuestros hijos las maravillas del Señor, para que mantengan viva la fe y se aparten del pecado. En este sentido, el Salmo es un llamado urgente a la transmisión de la fe y a la renovación del compromiso con Dios. Salmo 118. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. En mi angustia invoqué al Señor, y Él me respondió, poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me brinda su ayuda. Veré la derrota de mis enemigos. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. Todas las naciones me rodeaban, pero en el nombre del Señor las rechacé. Me rodeaban por todas partes, pero en el nombre del Señor las rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en espinos, pero en el nombre del Señor las rechacé. Me empujaron con violencia para derribarme, pero el Señor vino en mi ayuda. El Señor es mi fuerza y mi protección, Él fue mi salvación. Gritos de júbilo y de victoria resuenan en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor hace proezas. No moriré, sino que viviré para proclamar las obras del Señor. El Señor me castigó con dureza, pero no me entregó a la muerte. Ábranme las puertas de la justicia. Entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Por ella entran los justos. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor, una maravilla a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos la victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Formen la procesión con ramos hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Dios mío, yo te exalto. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. El Salmo 118 es un canto de acción de gracias que celebra la fidelidad
y el amor eterno de Dios. Es un himno que resuena con alegría y gratitud, recordando la salvación y la victoria que el Señor concede a su pueblo. Desde el inicio, el salmista invita a todos a alabar al Señor por su bondad y amor eterno. Versículos 1-4. Esta repetición enfatiza la constancia del amor divino, que no cambia ni se agota. En los versículos 5 al 9, el salmista relata cómo, en momentos de angustia, invocó al Señor y fue escuchado. Afirma con confianza que con Dios a su lado, no teme a los hombres ni a los poderosos. Este pasaje nos enseña que la verdadera seguridad se encuentra en Dios, no en las fuerzas humanas. Los versículos 10 al 13 describen cómo el salmista fue rodeado por enemigos, comparándolos con avispas y fuego en espinos. Sin embargo, en el nombre del Señor, logró rechazarlos. Esto muestra que, incluso en las situaciones más adversas, la ayuda divina es eficaz y poderosa. En los versículos 14 al 18, se expresa la alegría por la salvación recibida. El salmista proclama que no morirá, sino que vivirá para contar las obras del Señor. Aunque fue castigado, no fue entregado a la muerte, lo que refleja la disciplina amorosa de Dios que busca corregir sin destruir. Los versículos 19 al 21 hablan de entrar por las puertas de la justicia para dar gracias al Señor. Esto simboliza el acceso a la presencia divina, reservado para los justos que reconocen y agradecen la salvación recibida. El versículo 22 es particularmente significativo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Este versículo ha sido interpretado en la tradición cristiana como una referencia profética a Jesucristo, quien, rechazado por muchos, se convirtió en la piedra fundamental de la fe. El versículo 24 nos invita a regocijarnos en el día que el Señor ha hecho, recordándonos que cada día es una oportunidad para experimentar su amor y misericordia. Finalmente, el Salmo concluye reiterando la bondad y el amor eterno del Señor, cerrando con la misma nota de alabanza con la que comenzó. Este Salmo nos enseña que, en medio de las dificultades, podemos confiar en el amor inmutable de Dios. Nos anima a reconocer su salvación y a vivir con gratitud, proclamando sus obras y buscando su justicia.